1220. Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior, también nos dejó una bendición, que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo, que nadie le prestaba plata. Entonces, la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos. El problema es que la deuda es como la falopa. Al principio es rica, pero después te mata. Ay, mira vos. Hay que pagar con alegría más impuestos a las ganancias. Estamos de acuerdo. Lo felicito. No, ¿cómo lo felicita? No. Por favor. Blanqueamos todo lo que teníamos que blanquear. ¿Qué pasó? Blanqueamos. Que están en graves y severos problemas. En contestar un tuit que creo que no le agrega nada a este trabajo que estamos haciendo. Es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Yo no te lo voy a explicar. Y yo me siento una estúpida. Que dividiendo el kirchnerismo del peronismo o de algún otro ismo no vamos a llegar a ningún lado. Si gana Alberto Fernández. A mí me encanta esa consigna, vamos a volver. Acá estamos de vuelta. Nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Te pido que lo pienses. Necesita calma. Realmente el populismo lleva a hipotecar el futuro. No me hagas explicarle a la gente lo que la gente ve y escucha. Tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Lo que tenemos que hacer es tomar las decisiones que hay que tomar y que el resto escriba en Twitter. Buenos días, señores, ¿cómo les va? Buen lunes, seguimos acá en cuarentena como corresponde, en casa, viéndolos desde aquí como corresponde, desde YouTube. Estamos acompañándolos todos los días aquí en Ecomedios desde febrero de este año, un año sumamente particular, ¿no? Donde no nos da sosiego las noticias, un fin de semana donde tuvimos de todo, desde cartas de periodistas, desde una carta de periodistas con respecto a la libertad de prensa a partir de la situación de nuestro colega Luis Majul. Algunos periodistas firmaron, otros periodistas no firmaron. En algún momento vamos a tratar de explayarnos un poquito más, pero bueno, es un tema un poquito más largo, que necesita un poco más de tiempo, con lo cual nosotros ya estamos con un compromiso con notas preparadas y ya teníamos como el programa armado y nos sorprendimos con esta carta. Hace un ratito escuchaba justamente en una nota a Luis Majul con Ernesto Tenenbaum, un periodista que Tenenbaum por su lado dijo que no firmó porque le parecía que nuestro país tiene libertad de prensa. Y la verdad que también como periodista, aquí en Ecomedios, uno se pregunta hasta dónde nosotros somos tan absolutamente importantes y centrales como para sumar algo más a este cóctel que estamos viviendo en la Argentina, donde obviamente el COVID nos puso en un lugar trágico, tanto la Argentina como en el mundo, tanto la salud como la economía. Y a mí me parece que sería bueno a lo mejor ser un poquito más reservados en este sentido, ser un poco más prudentes, y quizás a lo mejor menos autorreferenciales. No creo que en nuestro país falte libertad de prensa, no creo que en nuestro país haya una ausencia de libertad de prensa, y por eso, bueno, algunos periodistas lo firmaron y otros no. Y en este sentido, bueno, esto es hacer tiempo, así de esta manera arrancamos con un día con mucho frío, no solamente eso, sino nuevamente transitando esta última semana, el fin de semana
hubo números en donde ya prácticamente algunos medios dicen que hemos superado a Suecia. Tenemos que seguir insistiendo que somos un país con un poquitito más de habitantes que Suecia. Prácticamente la cantidad de habitantes que tiene Suecia es la cantidad de habitantes que tiene mi querida provincia de Santa Fe, con lo cual es un poco injusto. Pero por el otro lado también tenemos aquí en AMBA, en donde se ha focalizado mucho más la cantidad de contagios, aún siguiendo teniendo la cantidad de camas que tenemos de utilización, más del 55% en la provincia de Buenos Aires, se ha duplicado la cantidad de camas en la provincia de Buenos Aires, y en Cava se tiene un número prácticamente de estabilidad entre 700 y 800. Bueno, esto es Tercer Tiempo, la que te saluda Sara Di Tomaso en este lunes que cuesta arrancar, que ya no sabemos cuándo es lunes, cuándo es sábado, cuándo es domingo. Bueno, es lunes, 6 de julio, seguimos en cuarentena, estamos transitando en lo posible la última semana, y no solamente eso, espero yo, para que este martillazo se dé, no solamente eso, sino también, ¿por qué no pensar que vamos a volver a tener una cuarentena con un poco más de flexibilidad, de flexibilidad? Me colgué porque estábamos ahí chateando, el formato virtual un poco complejo, porque mientras hablamos con ustedes, miramos lo que sucede en el chat y miramos lo que sucede en la computadora también, así que de esta manera vamos a ir transitando este programa. Tenemos una nota muy especial, porque ustedes saben que la educación es un tema visceral en la Argentina, hoy, ayer y siempre, por ausencia, por falta, en algunos momentos por falta de inversión, y en muchas situaciones quizás a lo mejor por la inequidad. Pero bueno, se encontraron varios ministros, y de eso vamos a hablar. Esto fue un encuentro de Reduca, convocado por Reduca, de la mano de Educar 2050. Hoy vamos a tener al titular de Educar 2050, a Tronché, para también hablar un poquito, ¿no?, cómo hacer esta educación post-pandemia. Así, de esta manera, empezamos el Tercer Tiempo, acompañándolos como todos los días de 10 a 11, ahora, por supuesto, dando el ejemplo, desde casa, y no solamente eso, sino también mostrando el compromiso que tenemos que tener todos los días, mostrando el compromiso que tenemos que tener todos los días con ustedes, intentando, como decimos todos los días, ser honestos detrás del micrófono, y en lo posible, lo menos autorreferenciales. Somos solamente el medio y lo único que hacemos, somos servidores públicos, y lo único que hacemos es transmitir información. Nada más que eso. Esto es Tercer Tiempo, señores. En la producción, Belén Bucciarelli, y por supuesto en todo lo que tiene que ver con la operación técnica, el queridísimo Javier Martínez. Y así, de esta manera, empezamos. Ustedes saben que obviamente la situación, todos nos encontramos el fin de semana con una situación muy trágica. El ex secretario ya hace tiempo, y también había sido parte y testigo indagado en la causa de los cuadernos, y me parece importante en este sentido detenernos un minutito nada más a partir de lo que sucedió con Fabián Gutiérrez, otra vez de qué manera los medios volvieron a instalar una grieta. En cada uno de los temas que son quizás a lo mejor vidriosos en la Argentina, instalamos 1, 2, 3 y 4 grietas: la pandemia, la cuarentena, salud y economía, el asesinato porque estaba guardando bolsos, o el asesinato pasional, que también es un error plantearlo de esa manera, con lo cual me parece que es necesario hacernos un replanteo en este sentido de cómo estamos los periodistas transitando esta cuarentena.
si cuánto estamos agregando de valor o cuánto no estamos agregando de valor. Pero bueno, más allá de eso, vamos a arrancar con los títulos del día. Alberto Fernández habló en el día de ayer, obviamente como suele hacer, con los periodistas Cufré y Slosnik, y en este sentido habló sobre la situación del ex secretario presidencial que falleció. Por lo menos hasta ahora no se saben bien las causas. Algunos ya dijeron en reiteradas ocasiones en algunos medios que fue una situación ligada a ser un testigo que no fue cuidado. Bueno, por el momento el propio juez en Calafate dijo que fue una situación emocional y de un vínculo que tenía Fabián Gutiérrez con un joven de 19 años. Bueno, escuchamos al presidente. Yo creo que todos debemos aprender de lo que pasa, de lo que nos ha pasado. Y de verdad es incomprensible que alguien trate de vincular al gobierno en un hecho tan trágico como el asesinato de una persona. Y la vinculación que esta persona tuvo con una causa judicial, bueno, es un hecho porque objetivamente ocurrió así, pero que según dicen las investigaciones, por las que no tengo por qué dudar, dicen que tuvo otros móviles en su muerte. Entonces el aprovechamiento de la muerte para tratar de reinstalar un tema penoso, que necesita ser juzgado seriamente, que necesita de racionalidad jurídica, que necesita de jueces probos que se ocupen del tema. Reinstalar el tema es una miserabilidad absoluta. Yo, por supuesto, todos queremos saber qué pasó con Fabián Gutiérrez, quién nos mató, cuáles fueron los móviles, pero solamente insinuar que eso ocurrió por motivo de la causa que se conoce como la causa de los Palermos y que el gobierno puede estar involucrado en eso, es realmente una actitud tan miserable que es difícil de entender. Es muy difícil de entender. Explicaba en cierta manera el presidente algo de lo que planteé, porque este fin de semana realmente es agobiante la cantidad de noticias que hay, la deuda, esta situación del ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner, la carta de los periodistas, la situación de Luis Majul, que en el día de anoche hizo un programa especial a partir de que él siente un gran hostigamiento, las escuchas ilegales, la carta de Bullrich, bueno, de Patricia Bullrich. La verdad que no sabemos por dónde empezar, pero nos pareció como lo más pertinente otro audio más que habla de... Hay 3 audios, pero vamos a tratar de evitar, porque vamos a tratar de poner solamente 2 y después vamos a la situación del juez Narvarte, que es el que maneja la causa justamente de Fabián Gutiérrez, a través de lo que significa la investigación del crimen. Hay un audio del presidente en donde explica la situación de la oposición y su mirada. Si no me equivoco, Javi, es el audio número 2. Si nos ganan los que odian, estamos muertos como sociedad. Si nos ganan los que odian, estamos muertos como sociedad. Sí. Los que odian no gobiernan, no odian. Escriben en Twitter, sacan declaraciones públicas, incentivan a la gente un odio que la gente no debería tener. Miren, nadie quiere más que yo que en esta república la justicia funcione con independencia de los otros poderes y de los poderes fácticos. De todos los poderes. Nadie quiere más que yo que la justicia sea proba, y nadie quiere más que yo que los culpables sean sancionados. Pero este no es el camino. Este no es el camino. O la camino de verdura, a toda la oposición donde planteaba conjuntamente con los otros periodistas con Slosnik y justamente Cufré, David Cufré, la situación en donde esto que nos anticipábamos acá en Tercer Tiempo, esta situación tan puntual en donde incesantemente hay como una comunicación del odio, que es un poco difícil correrse, y hay que, me parece, en este momento donde la gente está con un humor social
pero tan sensible, además sumarle un poquitito más de ácido a lo que estamos viviendo es un poco complejo. Vamos a escuchar al juez Narvarte en este sentido, hay 2 audios también, vamos a ver si podemos solamente con uno resumir la situación del crimen de Fabián Gutiérrez, habló algunos puntos de la causa, que es interesante. Del trabajo de los peritos, de criminalística, y de mi presencia y de la fiscal, y digamos, juntamente con el secretario del juzgado, estuvimos en el lugar, de eso surgió la posibilidad, bueno, se encontró el cuerpo, se hizo la autopsia, son todos elementos que los 4 estarían en ese lugar, de acuerdo a testimonios y a otras pruebas, así que con lo cual, ahora, me falta, digamos, he denegado el pedido de excarcelación solicitado por los defensores, así que a partir de ahora tengo 10 días para resolver la situación procesal de los 4 personas detenidas, con lo cual, ¿esto qué significa? Que tengo que evaluar todas las pruebas incorporadas y a incorporar, ¿no es cierto?, dentro de ello la autopsia. Por eso no puedo adelantar nada que, digamos, que signifique, digamos, adelantar la opinión. Por eso mismo, en principio, voy, ahora a ser muy breve en cuanto a que tengo que evaluar elementos, que incorporar nuevos, y de allí, en 10 días, seguramente que al momento de resolver la situación procesal, seguramente que sí, estaré en condiciones de expresarme obviamente, con lo que pueda en relación a la causa. Bueno, ahí teníamos, de la manera que el juez con mucha precisión explica la situación. Obviamente que es un asesinato, es un homicidio que requiere y que tiene otra mirada y está puesta otra mirada por el valor agregado, por el plus que tiene de que fue secretario de Cristina Fernández de Kirchner, que hace tiempo ya no lo era, y por supuesto también anoche veíamos en el programa de La Nata el juicio que le hicieron, además por enriquecimiento ilícito, y en ese sentido también La Nata volvió al cruce en el programa mostrando una casa que la verdad sinceramente uno lo ve, pero bueno, que la justicia diga lo que tenga que decir. En ese sentido es un crimen bastante casi diríamos truculento por las características, por la forma. Se hablaba de extorsión, se hablaba de una relación emocional. Después hubo algunos testigos y un periodista de OPI dijo que en realidad ya se conocían las situaciones de Fabián Gutiérrez con relaciones un poco tortuosas. Tenemos el último audio y después ya sí, de esta manera nos despedimos, si no me equivoco, con los temas del día, y nos adentramos en un ratito nada más con 2 notas. Una que tiene que ver con un protocolo especial con respecto a la discapacidad en pandemia, por eso vamos a hablar con el secretario de Salud de Discapacidad de la Nación, con el señor Espósito, y después también, por supuesto, para dedicarnos un poquito a la educación, que hace un tiempito que no nos dedicamos y es absolutamente central en este momento. No estamos preparados para morir. Al mundo no le importa lo que sentís. Auspicia Tercer Tiempo. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos. Si tenés que salir, anda caminando o en bici. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entrá a movistar.com.ar/play y activalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 7 del 2020 al 10 del 7 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play. Estamos dando un paso más para superar todo esto. Del 1 al 17 de julio, por favor, quedémonos en casa. Gracias por este esfuerzo. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Andreani, compañía de soluciones logísticas y tecnológicas para sectores de alto valor agregado, cosméticos, entidades financieras, telecomunicaciones, laboratorios farmacéuticos, comercio electrónico y venta directa, entre otros. Andreani, moviendo el futuro. Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgy.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46-226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunícate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. Esto no es una publicidad de Rexona, es un mensaje para la comunidad. Recordá lavarte las manos frecuentemente con jabón. Usa tu mano no dominante para tocar picaportes, canillas y en el transporte público, porque es muy difícil que luego te toques la cara con esa mano. Tapate la boca con tu antebrazo al toser o estornudar. En nuestras manos está la protección. Lavándolas, nos cuidamos entre todos. Rexona no te abandona. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes, un compromiso con la calidad desde 1890. www.cerveceriaymalteriaquilmes.com. Somos Geneia, somos número 1 en energías renovables en Argentina. Pusimos en marcha el Parque Eólico Madrid, el más grande del país. Energía limpia para 300.000 hogares y seguimos construyendo futuro. Geneia, en constante generación. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor. En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com. Nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados. Una Argentina paralela que transita por algunos lugares en donde uno dice, bueno, qué difícil es traccionar en esta Argentina, y hay otra parte de la Argentina que intenta dar un poco de aire de esperanza y mirar después de la pandemia cómo y de qué manera vamos a estar parados con respecto a la educación. Una educación en donde en algunas provincias y en algunos países ya vimos cómo volvió. Vimos en algún momento en Japón, por ejemplo, cómo se van a manejar, cuál es el protocolo. Mientras tanto, los ministros ya se están reuniendo para también, vamos a hablar un poquito con él, que me encanta hablar de todo, sobre todo, obviamente, de educación, en esta Argentina post-pandemia. Y después, por supuesto, de este encuentro de todos los ministros, en donde también estuvo Álvarez Tronche. Hola, Manuel, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando? Hola, Sara, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, primero bien, disculpa porque tuvimos ahí notas en donde íbamos a charlar y después por la cuestión de esta agenda tremenda que están en los medios, hay veces que la actualidad un poco oprime un poco y tenemos que y el tiempo es muy pequeño. No hay problema. ¿Cómo vamos a transitar esta pospandemia con la educación, Manuel? Y después ya nos metemos de foco en este encuentro que tuvieron todos los ministros. Mira, es una buena pregunta porque creo que no estamos
visualizando el riesgo que tenemos. En Argentina y en Latinoamérica, si querés después lo podemos charlar, pero para focalizar en Argentina, tenemos que tener presente que nosotros veníamos ya en una, para llamarle de algún modo, una nave educativa bastante golpeada, digamos. Argentina tenía enormes desafíos presentes pre-pandemia, ¿no? Es decir, que tienen que ver con la cantidad de chicos que no terminan su ciclo obligatorio, un poco más del 50%, con los niveles de aprendizaje que eran bastante precarios, ¿viste? Muchos problemas de lectura, muchos problemas de matemáticas, y además en todo este escenario de desafíos chocamos, como solemos decir como metáfora, ¿no? Con el iceberg del COVID, y tuvimos que salir a los botes salvavidas, ¿no? Con lo cual la verdadera situación de la Argentina educativa es la emergencia, igual que la emergencia sanitaria, con muchísima incertidumbre sobre los dos grandes problemas que tiene la educación obligatoria nuestra. Una va a ser el nivel de regreso de los chicos a la escuela, es decir, los problemas de abandono, y segundo, los niveles de aprendizaje con que regresen, porque siempre sabemos que después de las vacaciones hay un rezago. Imagínate después de 4 meses sin clases presenciales, ¿no? Con todo el esfuerzo que han hecho docentes, madres, padres, autoridades para tratar de seguir con la educación a distancia, pero también, seamos realistas, no es lo mismo, y vamos a tener problemas de abandono también que se suman a la crisis socioeconómica que tenemos. Muchos chicos ya de mediana edad empiezan a pensar que tienen que trabajar o salen a buscar una changa, y si seguimos aumentando ese abandono, ese salir del sistema educativo, Argentina tiene que pensar este problema desde todo punto de vista, desde el derecho humano que supone la educación hasta la democracia, hasta el desarrollo del país, ¿no? Entonces, creo que tenemos que poner un ojo ahí. Hace poquito lo escuchaba, obviamente, al ministro de Educación de la Nación, a Trota, decía que en realidad va a llevar por lo menos 10 años estos 4 meses, porque hay un proceso en donde a partir, por ejemplo, de tercer año hay una deserción muy alta. Esto que vos planteás, que son chicos entre 16 y 17 años que salen en búsqueda del trabajo, porque la beca, hoy no sé cuál es el número, pero siempre fue muy paupérrima, la beca que da el Estado, y entre trabajar o estudiar optan por esta salida. Hablemos ya que a los 17 años ya se puede trabajar y estar en blanco. ¿Es así? Sí, mira, en realidad es muy difícil evaluar todavía cuánto nos va a llevar, ¿no? Nos va a llevar mucho tiempo, y me parece, te diría, bien que se tenga con claridad, que enfrentemos este tema con la verdad, para que no solamente sea un tema de las autoridades y los políticos, sino de toda la sociedad, que se comprometa y vea que acá tenemos una prioridad, porque ya se está hablando de un ciclo 2020-2021, todo junto, para poder recuperar estos meses sin clases presenciales. Pero eso no va a dar abasto, se va a necesitar más tiempo y se va a necesitar una verdadera transformación educativa, lo cual hay algunas cosas que son positivas, en el sentido de saber hacer lo que se llama hoy clases híbridas, ¿viste? Y mixtas entre presenciales y no presenciales, ¿no? De todos modos, esto supone una inversión que en un momento de crisis económica como que tiene el país, vamos a tener que ponerla como un punto muy estratégico, si no se va a abandonar de vuelta la educación, ¿entendés? Y se va a dejar de lado esta necesaria inversión en el futuro del país. Y por otro lado, ya nos metemos en el encuentro, porque me gustaría saber cuál fue el denominador común, qué resultados encontraron. Esto fue el 30 de junio, ¿no, Manuel? Sí, exacto. Fue el martes pasado. Realmente la convocatoria tuvo mucho éxito porque asistieron 15 ministros de educación de Latinoamérica. Habíamos hecho el primer encuentro con nuestra red Reduca, que es una red latinoamericana de todo el continente, donde Educar 2050 por Argentina es en este momento la líder, la Secretaría General. Lo habíamos hecho en Bogotá en forma presencial en el 2019 y este año lo tuvimos que hacer virtual con digamos, país anfitrión fue Ecuador, porque lo íbamos a hacer ahí y después no se pudo.
El tema que nos convocó, claro, al habernos chocado la pandemia, era todo lo que vendría a ser el post-pandemia, ¿no? Es decir, pensar la educación latinoamericana desde 3 ejes. Uno es el regreso a clases, otro era la transformación educativa, y el tercero, que creo que es el que más nos tiene que conmover, es la desigualdad educativa en el continente. Latinoamérica es la región más desigual del planeta, lo cual no sé si todos lo tenemos tan presente, no porque sea la región más pobre del mundo, sino justamente por las diferencias de ingresos que hay entre los más acaudalados y los más pobres, ¿no? Y esta, una de las vacunas que tiene, es justamente la buena educación, que no la estamos teniendo. Latinoamérica está por debajo, digamos, de la línea necesaria de aprendizaje desde hace muchos años. Entonces, la reunión fue, digamos, muy colaborativa, en el sentido de que hay un principio que todos reconocen, es que esto los tomó a todos por sorpresa. Es decir, no estaban los países preparados, algunos con un poquito de mayor preparación, como puede ser el caso de Uruguay, que es un país más chico y que venía trabajando mucho en tecnología con el plan Ceibal. Puede darnos algunas lecciones, pero la verdad que Latinoamérica ha sufrido y va a sufrir las consecuencias de no tener clases presenciales, ¿no? Te diría que las discusiones fueron, por ejemplo, en el regreso a clases se empezó a conversar sobre la provisión de agua y jabón, ¿no? Que a veces esto también te golpea, porque de vuelta ves la visibilidad de la desigualdad en el continente, ¿no? Y demasiadas escuelas le falta estos mínimos, con lo cual de vuelta es la sociedad la que tiene que levantar la voz. El denominador común. ¿Cómo? Perdón, que no te escuché bien. ¿Cuál fue el denominador común? O sea, ¿en qué coincidieron los países de Latinoamérica como la constante en cuanto a la carencia en educación y en cuanto, bueno, a lo positivo de esta pandemia, que a lo mejor, qué sé yo, se dieron cuenta que a lo mejor, no sé, podían alcanzar mayor cantidad de alumnos? No sé, no me imagino cuál puede llegar a ser lo positivo, pero me siento obligada a preguntártelo para que no sea tan negativa la mirada, ¿no? Mira, hay algo interesante que, primero que nada, es la presencia, ¿entendés? El espíritu de colaboración que se han dado cuenta las autoridades de toda Latinoamérica, en el sentido de decir, nos necesitamos para que sea un tema más, digamos, que se le ponga más luz. Y eso no es menor, es un mensaje. El segundo es que hay, digamos, efectos positivos de esta pandemia en cuanto a que la comunidad educativa reaccionó, las madres y padres, las personas que nos están escuchando y que tomaron conciencia de que el docente es importante, de que no pueden ellos tomar de un día para el otro la docencia en sus casas, que se dan cuenta de la necesidad de profesionalismo, que se dan cuenta de la necesidad de socialización que da una escuela. Todo eso es un escaloncito arriba, en el sentido de decir, che, esto no es una responsabilidad, no puedo tercerizar la educación y depositar a mi hijo en una fábrica para que lo eduquen. Yo también soy responsable y valoro la tarea del docente. Tercero, hay un tema de conectividad que salió mucho en la reunión, pero lo interesante, Sara, es que no es solamente la conectividad tecnológica que salió a luz, sino la importancia de la conectividad entre el docente y el alumno. ¿Entendés? Esa conexión que nos hizo a nosotros como seres humanos, que nos fue formando, que siempre tenemos un recuerdo de algún maestro, es muy, muy importante en este momento, ¿entendés? Porque la conexión esa es la que tenemos que defender, porque si se cae vamos a tener más abandono, vamos a tener más precarios aprendizajes, y eso salió con mucha fuerza, de que es un problema de la ciudadanía, de defender ese puente que no se quiebre, ¿entendés? Y sobre eso hay trabajo, por supuesto, en tecnología, y por supuesto que vamos a tener que pelear para que tengamos inversión y mayor posibilidades de educación a distancia. Pero lo importante es que la distancia con la educación no se convierta en un problema para el aprendizaje, ¿entendés? Manuel, en algunas ocasiones, hemos hablado en varias ocasiones, vengo de una familia de muchos docentes y amigas de muchas docentes,
Y también me planteaban una realidad, qué es lo que ocurre con el teletrabajo, ¿no? Porque también obliga en algunas empresas, bueno, dieron las herramientas para que el teletrabajo pueda ser un poco más óptimo, ¿no? Sí. Pero los docentes se sintieron obligados a encontrarse con la herramienta propia. ¿Esto fue planteado también? Sí, sí. Bueno, primero te lo cuento testimonialmente. Yo soy docente universitario, pero te diría que lo sufrí y realmente nadie nos ayudó. Un poco se nos tiró el problema con, por supuesto, matices, algunos que estaban más preparados, ¿no? Yo soy docente de la UBA, pero sí, este tema se habló, ¿sabes? También que es importante el impacto socioemocional que tiene en los docentes y en los alumnos. Porque tampoco hay que olvidar al docente que se encuentra hoy totalmente sobrepasado y que además de tener que trabajar con 5 pantallas a la vez, tomar conciencia que la educación es más que eso y la desesperación de no poder llegar. Porque una cosa es educar presencialmente cuando educas con una mano en el hombro o con una mirada, y otra es la fría pantalla que a veces se congela o que te lo hacen a propósito los mismos chicos con picardía, ¿no? Entonces todo esto se conjuga para decir, bueno, ¿cuál es el currículum que tengo que llevar adelante? ¿Cómo tengo que cumplir a fin de mes? ¿Cómo evalúo? Y todo eso amerita lo que hoy se le llama la pedagogía de la excepción, ¿viste? Para la anormalidad que estamos viviendo y que requiere mucho foco como ciudadanía sobre lo que es la tarea del docente y su impacto central que tiene en el desarrollo del futuro del país. Así que Manuel, ¿por qué ves que, como para terminar, ¿no? Sí. Y después, bueno, realmente, ¿cuál fue el fin de este encuentro y a qué se arribó? A mí me incomoda bastante de la manera que se hostiga a los docentes a partir de un error, de una ortografía. Además, después se demostró que fue una fake news, una foto que pusieron de una docente en la televisión pública, y después se demostró que fue una fake news, pero quedó instalado. ¿Qué hay de fondo para que aún en este contexto que los docentes han puesto de ellos lo máximo, hasta inclusive sus propios recursos, porque no todos los docentes sabemos que tienen sueldos muy magros, tienen herramientas para poder trabajar bajo un Zoom, buenas computadoras, buenos celulares, estamos hablando de sueldos promedios muy bajos? El Estado no salió ahí a acompañarlos, a darles recursos, sí, a lo mejor a los chicos que tienen que trabajar, por ejemplo, solamente por WhatsApp de los padres, porque también es esta realidad. ¿Qué ves en el fondo? Que igual hay como ese destrato y ese maltrato en los medios con los docentes. Mira, es interesante para la reflexión, porque yo veo que acá estamos teñidos de vuelta por temas políticos, ¿no? Y me parece que hay como un deseo de señalar errores en todos los campos y teñirlo esto es una consecuencia de la política, y me parece que es un error lamentable porque digamos, justamente lo que tenemos que saber es aprender de los errores que tenemos y toda esta hazaña con que se atacó el posible error de un docente me parece una demostración de una superficialidad muy grande, ¿no?, del país cuando encara los temas educativos. En segundo lugar, me parece que lo que tenemos que, digamos, trabajar es que si hay un escalón que hemos subido, que es valorar la tarea del docente, tenemos que también valorarlo integralmente. Es decir, nosotros tenemos muchos problemas educativos, como decíamos antes, de nivel de aprendizaje, pero también tenemos un problema de nivel salarial. Entonces, cuando hablamos de que la educación y nos llenamos la boca, que este es el futuro del país y que esta es la clave y que tenemos que... También pensemos en el salario docente del futuro de estos maestros que hacen al desarrollo de Argentina, ¿entendés? Es decir, tenemos que ser muy coherentes en ese sentido. Y te diría que acá esto también se habló en el encuentro de ministros latinoamericanos, es decir, no es solo un problema de Argentina,
pero también tenemos que pensar que cuando nos comparamos con los resultados de Finlandia o con los resultados de Corea o qué sé yo, veamos también ese nivel salarial, veamos el nivel de preparación de los docentes y de jerarquización de su tarea. Por supuesto que tenemos que exigir más, que no es al revés, me parece que es bueno exigir porque muestra una sociedad que se compromete con la educación, pero también que salga como conclusión de toda esta pandemia que tenemos que apoyar, que tenemos que estar muy cerca de lo que es la educación de nuestros hijos y de los que no son nuestros hijos, sino justamente por una cuestión de compromiso y responsabilidad social, ¿no? Exactamente. Manuel, como siempre un placer, estamos hablando con el titular de Educar 2050, en algún momento pensaremos esa educación 2050 y esta pandemia que vino obviamente a desnudar una más de las carencias que tenemos en la Argentina, que es la educación, de la mano de la desigualdad, de la economía y de tantas cosas más. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, Sara, un abrazo. Un gran abrazo. Ahí hablábamos con Manuel Álvarez Tronché, referente de la educación, para entender qué fue. Se encontraron ministros latinoamericanos para evaluar la educación post-pandemia. Todos tienen la misma realidad, y sobre todo en Latinoamérica, la educación es una carencia, creo. Gracias por quedarte en casa, gracias por no ser familiero, por el aguante de vivir sin fútbol, por hacer que cada día sea distinto para los más chicos, pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras, por ir al campo, por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante, aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina Presidencia. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Seguimos con Tercer Tiempo. Quédate hasta las 11 en Ecomedios para pensar la realidad desde otro lugar, con Sara Di Tomaso.
A los redondos, los queridos redondos, preso en mi ciudad, y uno se siente un poco ya, ¿no? Un poco agobiada y sobre todo transitando una situación emocional sumamente, algunos hablan de un estrés en donde el denominador común fuertemente está focalizada en la mujer. Pero hay algo interesante, dejámoslo redondo, Javi, no te hagas problema, dejámoslo redondo, preso en mi ciudad, lo dejamos. Hay algo interesante que ahora en un momentito nos vamos a dedicar a charlar sobre un protocolo especial que se hizo a partir de entender la pandemia y también otra de las minorías, a mi criterio, en algunos casos olvidadas y no tenida bien en cuenta, además aún por la inversión del propio Estado, es la discapacidad. Así que mientras escuchamos un ratito Los Redondos con una temperatura frito, muy nublado, un poco feucho, y encima el lunes, una temperatura de 4 grados, y no va a ser más una máxima que de 12. Pero bueno, intentemos ponerlo lo máximo, intentemos poner la mejor onda. Aquí en Tercer Tiempo nos quedan 10 minutitos y ya viene la otra agenda. Ahora ya no llora, preso en mi ciudad. Casi ya no llora, atrapado en libertad. Practicamos tiro al pichón, dientes para ir al espacio, con mi delicioso campeón, y el rock como todo llanto. Ahora ya no llora, preso en mi ciudad. Vamos a dedicarnos un ratito nada más aquí en Tercer Tiempo, en Ecomedios, en este último tramo que queda del programa, a otra de las minorías que en muchas ocasiones hay veces que distintas gestiones invisibilizan, que tiene que ver con el tema de la discapacidad. Se firmó un protocolo con respecto a de qué manera va a ser el sostenimiento y el cuidado para personas con discapacidad hospitalizadas, sobre todo por COVID. Tenemos del otro lado de la línea al director ejecutivo de Andis, justamente Claudio Espósito. Hola Claudio, ¿cómo estás? Sara Di Tomaso te saluda en Tercer Tiempo. Hola. Bueno, cuando recuperemos la conexión vamos a hablar con Claudio Espósito, porque ya te digo, se preparó y se pensó un protocolo especial para las personas con discapacidad que en este momento están hospitalizadas. Es un protocolo con sistemas de apoyos y cuidados muy puntuales y muy bien pensado desde la mano del Ministerio de Salud de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos. Se logró confeccionar un documento oficial. En eso, en un minutito, nos dedicamos. En un instante tenemos del otro lado de la línea a Claudio Espósito. Recién pensábamos que lo teníamos, pero bueno, las comunicaciones en este momento son sumamente complicadas, para hablar de este protocolo especial para personas con discapacidad hospitalizada que se firmó entre el Ministerio de Salud y Derechos Humanos. Hola Claudio, ¿cómo estás? Sara Di Tomaso te saluda. Hola Sara, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días. Bueno, recién te saludé 2 veces porque no sabíamos si estabas al aire o no estabas al aire. Yo te respondí 2 veces, Sara. Bueno, yo no te escuché, perdón. Bueno, Claudio, qué interesante, ¿no? Que se ponga sobre la mesa la situación de las distintas minorías, en este caso el tema de la discapacidad. ¿Por qué se firmó este protocolo especial? La verdad que es un pedido de Presidencia de la Nación, Secretaría General de Presidencia, de ponernos en contacto y trabajar más que nada para aquellas personas que tienen una vulnerabilidad física, ¿no? Muy compleja, como son las personas con discapacidad. Y cuando están en coronavirus, la verdad, en tema de pandemia, en momento de pandemia, lo que hemos visto es que la mejor vacuna es quedarse en casa. Y las personas con discapacidad se han quedado en casa.
pero no se puede evitar en algunas oportunidades que el virus en los hogares y en las residencias generalmente se propague de la misma forma que pasó con los geriátricos. Entonces ahí las personas con discapacidad, particularmente las personas con discapacidad intelectual, mental y psicosocial, o personas con movilidad reducida, tienen que ser internados. Y al momento de ser internados, pensamos y trabajamos en conjunto con el Ministerio de Salud una herramienta no solo para las personas con discapacidad, para su tranquilidad, sino para los médicos, ¿no? Es decir, pensemos que vamos a un lugar de segundo nivel donde nos aparece, tengo una discapacidad intelectual, mental o psicosocial, me suben a una ambulancia, algo me pueden explicar, puedo conocer o no, y llego a un hospital donde me atiende una persona con todo un equipo contra el coronavirus, no veo nada, y la explicación por ahí a veces no la entiendo. Entonces, la idea es que sea una herramienta no solamente para la persona, sino para los médicos, para poder comunicarse y que las familias también puedan acompañar. Si los apoyos o los cuidadores que entran, bajo las condiciones que dice el protocolo del Ministerio de Salud, se quedan los 15 días con la persona con discapacidad, ¿no? Y esto facilita el diálogo, facilita la internación, facilita el procedimiento, y particularmente para aquellas personas que tienen problemas conductuales, facilita el comportamiento, ¿no? Hay mucho bagaje histórico y falta por momentos de comprensión de las personas con discapacidad que se traducen a través de estos apoyos que van a acompañar a la persona con discapacidad. Y en este sentido, Claudio, las personas con discapacidad, las distintas, sobre todo las que vos dijiste, planteaste las motoras. Sí, yo también planteé motoras, porque también hay personas que necesitan acompañamiento como para ir al baño, movilizarse, entonces, y hay cuestiones internas que por ahí están asociadas a otras discapacidades, es decir, podemos hablar de muchas, ¿no? Pero puedo tener parálisis cerebral y realmente puedo tener un cuerpo que no me responde, escuchar pero no traducir mi palabra. Entonces ahí hay el acompañamiento de un apoyo que le da tranquilidad a la persona para vivir en otra situación tan compleja como que no es una internación común tampoco, es una internación con un contexto donde los profesionales vienen como también con su protección, entonces no hay tiempo ni siquiera para explicar lo que pasa. Entonces, estando el apoyo ahí, se hace la internación mucho más tranquila y el tránsito es mucho mejor, tanto para la persona con discapacidad como para los médicos que tienen que acompañar. Y para las familias, porque imagino una persona con con un familiar con una determinada discapacidad en donde requiere un contexto emocional y económico muy fuerte. Para las familias, ¿cómo se los acompaña en este tránsito? Porque no los ven, las familiares de personas con discapacidad sienten que si no están ellos no son bien cuidados. Por eso llegó el protocolo, que realmente no hemos tenido muchas personas con discapacidad en internación de segundo nivel, y nos pusimos un poquito adelante con el Ministerio de Salud para prever, porque la mayoría de los contagios, como vimos en los geriátricos, venían en lugares de internación. Entonces, al tener hogares y residencias, más preocupante para aquellos que llaman lo que los medicinas se llama comorbilidad, es decir, que tengan alguna dificultad paralela de discapacidad, ¿no? Ahí es donde ponemos muy fuerte el ojo, y bueno, toda esa contención emocional a cualquiera que esté internado es muy buena. Y más en este contexto, con toda esta pandemia televisiva también y de medios, que lo único que hacemos es ver números, y bueno, genera mucha ansiedad. ¿Qué me pasa si estoy internado? ¿Salgo o no salgo? Bueno, pero está mi familia ahí al lado, me contiene, no estoy solo, no estoy sola. Ese es el gran trabajo que se ha hecho, y insisto con esto, porque como los médicos están tanto en el fragor de estar acompañando, es una herramienta más, el familiar, el apoyo, hasta una herramienta de diálogo, ¿no? con la persona con discapacidad. Estamos hablando con Claudio Espósito, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Claudio, como para cerrar, ¿qué cantidad de personas con discapacidad fueron contagiadas?
Tenemos una gran cantidad de personas con discapacidad que han sido contagiadas, pero no supera la cantidad de personas con el porcentual de personas con discapacidad en la Argentina. Es decir, nosotros sabemos que la gran cantidad que se ha dado, porque esto lo vamos a saber al final, porque dentro de lo que hay adultos mayores, también tenemos personas en los geriátricos con discapacidad. Siempre pensamos en personas con discapacidad, y en niños, niñas, adolescentes, y nos olvidamos de los abuelos. Así que, si bien el Ministerio de Salud tiene un registro, todavía como la pandemia va y viene, sabemos que lo que nos queda a nosotros es que es inferior a lo que es el porcentual. Digo inferior que soy porcentual porque 12,5% de personas de la Argentina tienen discapacidad. Ese porcentual, que son 5 millones, trasladado a lo que son las personas con discapacidad, sustancialmente inferior. ¿Por qué? Porque han tenido esto de la prevención de quedarse, a pesar de estar enojados, a pesar de tener todo lo que tienen las personas que realmente han cumplido la ASPO, pero muy bien, pensando en esto, es que si no logramos cuidarnos nosotros, no cuidamos al otro. Exactamente. Claudio, muchísimas gracias por acompañarnos. Interesante la mirada de cuidar estas minorías, me parece sumamente interesante, sobre todo desde el lugar del Estado, que se anticipe. Gracias por estar en Tercer Tiempo. No, por favor, gracias a vos, Sara, un abrazo grande, muy amable, a disposición. Gracias, gran abrazo. Ahí lo teníamos, hablábamos con Claudio Espósito. Interesante este protocolo que se tuvo en cuenta a la hora del cuidado dentro de las personas contagiadas con COVID. Me parece que nos queda muy poquitito tiempo. Les recuerdo que no va a ser muchísimo más calorcito, no, al contrario. Parece el pronóstico que estoy mirando acá, que ni siquiera va a llegar a los 11 grados, al mediodía. Me parece que nos quedan, debemos algunos auspicios y ya nos vamos. Auspicio Tercer Tiempo. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar, creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina, creamos juntos. Si tenés que salir, que solo sea porque es necesario. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana. Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entrá a movistar.com.ar/play y activalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 7 del 2020 al 10 del 7 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play. Estamos dando un paso más para superar todo esto. Del 1 al 17 de julio, por favor, quedémonos en casa. Gracias por este esfuerzo. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Andreani, compañía de soluciones logísticas y tecnológicas para sectores de alto valor agregado, cosméticos, entidades financieras, telecomunicaciones, laboratorios farmacéuticos, comercio electrónico y venta directa, entre otros. Andreani, moviendo el futuro. Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgy.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46-226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunícate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos. De esta manera terminamos con Tercer Tiempo, ya viene la otra agenda. Mañana nosotros nos volveremos a encontrar transitando así, de esta manera, en este confinamiento, esta cuarentena que de a poquito espero que se vaya apagando. Nos volveremos a encontrar mañana a las 10 de la mañana, pegaditos ahí a los compañeros de Hugo Grimaldi y compañía. Chau, chau, hasta mañana. Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa.
Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía. Esto no es una publicidad de Rexona, es un mensaje para la comunidad. Recordá lavarte las manos frecuentemente con jabón. Usa tu mano no dominante para tocar picaportes, canillas y en el transporte público, porque es muy difícil que luego te toques la cara con esa mano. Tapate la boca con tu antebrazo al toser o estornudar. En nuestras manos está la protección. Lavándolas, nos cuidamos entre todos. Rexona no te abandona. Cervecería y Maltería Quilmes, referente de la industria de bebidas de la Argentina. Cervecería y Maltería Quilmes, un compromiso con la calidad desde 1890. www.cerveceriaymalteriaquilmes.com. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. AISA, Programa de